Los secretos, históricos y misteriosos, siempre serán revelados. Esto es Enigmas con Valeria Yáñez. Hola, bienvenidos a este podcast de Enigmas. Mi nombre es Valeria Yáñez y estoy muy contenta de que te des el tiempo de ver o escuchar este contenido. Tenía mucho sin grabar un podcast, estoy muy contenta de regresar a este proyecto y espero que les gusten estas historias de terror, de misterio, leyendas que les voy a compartir el día de hoy. Ya estamos por terminar la eterna temporada 3. Estamos a 2 episodios, este y el que sigue, así que de verdad espero que les gusten y que puedan seguir en esta comunidad de enigmas, compartiendo el contenido, escuchando el podcast, haciendo cualquiera de sus actividades en la oficina, en la escuela, haciendo tarea o cualquier actividad en la que los pueda acompañar y que disfruten obviamente de las historias, de los casos, de las leyendas que les comparto en este proyecto. Dicho esto, comenzamos. Cuenta la leyenda que hace muchos años atrás, en un pueblo costero a orillas del Pacífico, vivió una hermosa muchacha llamada Valeria, hija de un terrateniente llamado Eleuterio y de una noble aristócrata llamada Lucía de Velasco. Pronto la joven muchacha se enamoró de Javier, hijo de la cocinera que su padre había contratado. Los padres de Valeria se enteraron de esta relación y no estaban dispuestos a aceptar esta historia de amor. Por eso tomaron la decisión de despedir a la cocinera. Durante un tiempo los jóvenes se vieron a escondidas. Javier se vestía de monaguillo y asistía a la iglesia para ver a su amada, sin levantar las sospechas de sus padres. Meses después, Javier viajó a un país lejano para ganar mucho dinero, pues se había unido a la expedición de buscadores de oro. Valeria le prometió en secreto que cuidaría de su madre y que lo iba a esperar. Javier prometió volver con mucho dinero para ganarse el respeto y la admiración de los padres de Valeria y así poder casarse con ella. Este juramento lo sellaron frente a la iglesia con sangre. Con una daga cortaron la palma de su mano y así terminó este pacto. Mientras Javier estaba en la expedición, pasando hambre, penurias, lo único que lo mantenía y le daba fuerzas para continuar era la promesa que le había hecho a Valeria y el recuerdo de su madre. El tiempo pasó y cuando Javier regresó, su madre ya había muerto en una absoluta pobreza y soledad. Valeria no había cumplido la promesa de cuidarla. Después le cuentan a Javier que Valeria se había comprometido con otro hombre y que la boda se realizaría la mañana siguiente. Javier, incrédulo de todo lo que le habían contado, buscó la manera de hablar con Valeria. La tradición de esa época decía que las novias debían ir a la iglesia para excomulgarse un día antes de la boda. Así que cuando Valeria va a la iglesia, Javier, vestido de monaguillo, se acerca a ella y le pide que no se case, que él ya tiene dinero y que se escapen juntos como lo habían prometido. Valeria se negó rotundamente y le dice que ella está enamorada de otro hombre y que no quería verle más, pues había dado cuenta que él era muy poca cosa para ella. Por eso dejó que se fuera y jamás pensó que él regresaría. También le mencionó que ella no quería hacerse cargo de su madre, que sí, está bien que tenga dinero, pero aunque lo tenga, nunca dejará de ser solo el hijo de la cocinera, y que se vaya, que ella no quiere verla más. Javier, con su corazón roto en 1000 pedazos, sale de la iglesia llorando, sin comprender por qué se enamoró de una mujer sin corazón, que no contenta de haberle hecho daño a él, había dejado que su madre muriera. ¿Por qué lo engañó de esa manera tan cruel, ofendiendo la memoria de su madre, llamándolo poca cosa, diciéndole hijo de cocinera de forma despectiva? Javier pasó toda la noche embriagándose y maldiciendo a Valeria por su traición y por ser tan malvada.
Llegó la mañana de la ceremonia. Ya habían llegado todos los invitados. Todo era fiesta y algarabía por la boda de Valeria. Sus padres habían gastado una fortuna en este acontecimiento tan importante. La iglesia estaba llena, no cabía ni un alma. Cuando en medio de la boda llega Javier, disfrazado de monaguillo, y se acerca a Valeria. Saca un hacha y de un solo tajo le cortó la cabeza. Javier recoge la cabeza de Valeria y sale de la iglesia ante la mirada atónita y gritos de terror del gentío que había asistido a la ceremonia. Javier sale de la iglesia con la cabeza de Valeria en su mano. Todos corren tras él, pero Javier acelera su paso y se dirige al pequeño malecón de la ciudad y salta al mar. La muchedumbre se amontona en el malecón, solo para ver cómo el mar arrastraba a Javier con la cabeza de Valeria que no la soltaba. Días después, Valeria fue enterrada sin cabeza, pues por más esfuerzo que hizo Eleuterio por recuperar la cabeza de su hija, no lo logró. Cuenta la leyenda que Valeria se pasea por el malecón buscando su cabeza y entre sollozos le pide a Javier que se la devuelva. Algunos pescadores también cuentan que han visto a Javier en alta mar. Se les aparece en medio de una neblina muy espesa, deambulando con la cabeza de Valeria en su mano. Ninguno de los dos jóvenes pudieron descansar en paz y están condenados a vagar por la eternidad. Esta historia es de la autoría de Dolly M. Me gustó este relato que habla sobre amor cliché de clases sociales, prejuicios, promesas que no se cumplieron, venganza, y también te da a entender que la venganza no es buena porque ninguno de los dos pudo descansar en paz después de faltar a la promesa de Valeria y Javier dejarse llevar por la traición, por ese sentimiento de abandono y por querer vengar la muerte de su madre. Entonces me parece muy interesante también cómo los prejuicios tuvieron que ver cuando Valeria estaba enamorada de Javier, pero yo creo que él al irse o antes de irse la empezaron a llenar de prejuicios, que ella decidió alejarse de esa vida y buscar una vida más acomodada con una persona que tenía un estilo de vida acorde al que ella siempre estaba acostumbrada. Así que bueno, espero les haya gustado este relato porque nos quedan dos más para compartir. Este relato es muy corto, pero me parece muy interesante lo que podemos saber a través de él en cuanto a cementerios. Siempre creí que los fantasmas solo existían en las películas. No me asustaba mucho porque no soy de creer en cosas paranormales. Ahora sé que estaba completamente equivocado. Mi nombre es Leonardo. Tenía en ese entonces 15 años de edad. Estaba en mi último año de secundaria básica. El colegio me quedaba a una distancia de 2 kilómetros más o menos, pero yo tenía mi manera de cortar camino cruzando por un cementerio viejo abandonado. Bueno, desde ahí ya nos podemos dar cuenta a dónde va esta historia. Y a decir verdad, me ahorraba mucho camino. Solo yo me atrevía a pasar por Cuyo cementerio. Muchos de mis compañeros del colegio decían que yo estaba loco. A mí no me importaba lo que decían. De lo que yo estaba seguro es que llegaba más temprano a mis clases y a mi casa. Además, tenía mucho tiempo cruzando por dicho lugar y nunca me había sucedido nada fuera de lo común. Hasta cierto día que todo cambió. Un sábado desperté más temprano que de costumbre. Se aproximaban los exámenes finales y eso me tenía muy alterado, por así decirlo. Siempre me esforzaba al máximo por tener buenas calificaciones. Eso sí, estudiando mucho, ya que no era de esos alumnos ventajosos. Sin embargo, ese día tomé la decisión más equivocada de mi vida, irme a estudiar al cementerio. Sabía que el lugar era completamente silencioso y que nadie me molestaría, o bueno, eso pensé en ese momento. Esa decisión la tomé por mis 3 hermanos más chicos, que no me dejaban concentrarme en mis estudios en casa. El día era fantástico.
demasiado diría yo. Por algunos minutos me senté en una de las tumbas y contemplaba desde mi posición el cielo azul y la brisa del aire fresco. El lugar era perfecto, por lo que abrí mis libretas y libros y empecé con mis estudios. Estaba tan concentrado que perdí por completo la noción del tiempo. Cuando reaccioné, miré el reloj y marcaba las 6 de la tarde. Ya había sido suficiente estudio por ese día. Mi estómago rugía como un león hambriento. Estaba cerrando los libros para guardarlos en la mochila, cuando me pareció escuchar un ruido, como si alguien pisara hojas secas. Levanté la mirada tan rápido como me fue posible, pero no vi nada ni nadie. Pura imaginación, pensé. De pronto sentí una sensación muy rara que nunca había sentido, y es que presentía como si alguien me observara. Busqué con vista frenética y tampoco vi nada. La tarde comenzó a cambiar de forma rápido. Al mirar el cielo, las nubes se tornaban oscuras, el viento se tornó violento y además comenzó a hacer mucho frío. Me levanté y salí con pasos apresurados, y entonces vi algo que me detuvo en seco. En medio del camino vi que un hombre me observaba muy detenidamente. Luego cayó un rayo que estremeció todo mi cuerpo, generando un miedo incontrolable. Mi cuerpo temblaba demasiado e intenté convencerme a mí mismo de no tener miedo. Mi corazón se aceleraba cada vez más. Pensé que 2 o 3 pasos hacia atrás eran suficientes para que el señor o lo que fuese que estaba en medio del camino reaccionara de alguna forma, pero no. Seguía estático mirándome. No reaccionaba, no hacía ningún movimiento, solo me observaba. Comenzó a llover de manera violenta, lo que generó que mi miedo se transformara en terror, un terror al punto de colapsar. De repente, el hombre frente al camino había desaparecido ante mis ojos. Avancé con pasos lentos. Tenía que salir de aquel lugar, que se volvió completamente siniestro. La noche ya estaba presente, en tanto la lluvia caía sin cesar, impidiendo que avanzara. El lodo era insoportable. De la nada un relámpago se hizo presente, dejando ver a aquel hombre nuevamente que comenzó a correr hacia mí. Los nervios me jugaron una mala pasada, o no lo sé. Solo recuerdo que intenté moverme y no lo conseguí. Era como si todo alrededor se hubiera detenido, excepto aquel hombre que ya estaba a menos de 2 metros de mí. Su rostro era irreconocible. Por otro lado, su cuerpo estaba en los huesos. Entonces me di cuenta que se trataba de un cadáver, un fantasma o algo así. Pero todo no terminó ahí. Otro relámpago me dejó ver con mucha claridad que todo el lugar estaba lleno de esas cosas. No aguanté mucho y dejé escapar un grito lastimando mis cuerdas vocales. Sentí a lo lejos una voz, luego otra voz que reconocí al instante. Eran mis padres, y a pesar de todo lo que estaba sucediendo, no los vi. Sus voces a lo lejos retumbaban en mis oídos. Recuerdo que desperté en una cama de hospital con mucha fiebre. A mi lado mis padres, preguntándome cómo me sentía, e intenté responder, pero el habla no me salió. 2 meses estuve internado bajo tratamientos médicos, lo suficiente para darme cuenta que sí existe lo paranormal. Muchos de aquí sé que no me van a creer, pero de algo sí estoy seguro, que nunca entraré a un cementerio abandonado. Todavía me pregunto, ¿qué pasó ese día? Yo no molesté a nadie, solo he estudiado. Esta historia me gustó porque da cabida a pensar que estos lugares, los cementerios o los campos santos, sí se les tiene que tener un respeto. La pregunta que hace el autor de este relato al final de qué pasó ese día, yo solamente estudiaba, no molestaba a nadie, el hecho de ir ahí, de sentarte ahí en una tumba donde está una persona que ya falleció, están sus restos, sí lo vemos a lo mejor como alguna falta de respeto a algunas personas, no todas, esto ya es criterio propio. Sí me parece relevante mencionar que no podemos
nada más ir a lugares de este tipo, a sentarnos, a pensar que estamos en algún lugar común, cuando los cementerios tienen personas que están descansando, que están sus restos, y también aunque no pase nada, tú ya vas sugestionado que algo va a pasar porque es un lugar que tiene estas vibras por los prejuicios de la gente o porque en efecto pasan este tipo de situaciones que nos hacen pensar en que debemos de respetar los lugares. Siempre que vayamos a un cementerio, o bueno, lo que yo hago es limpiarme bien los zapatos, pedir permiso cuando vamos pasando, si tienes que atravesar tumbas, como en el caso de este relato que era un cementerio abandonado. Bueno, yo creo que no sabías bien dónde había tumbas, dónde no, pero siempre se debe de pedir una disculpa porque si tienes que pasar y si no hay otra opción, yo digo voy a pasar con permiso, todo esto porque se ve como algo, digamos, a lo mejor raro, pero sí, es la casa, es la última casa de muchas personas donde descansan sus restos y nos podemos topar con experiencias similares, que si bien si no crees en lo paranormal, a lo mejor no te pasa, pero sí debemos de profundizar en este tema de tener el respeto muy bien marcado para eh, cada uno de los lugares que vayamos, como lo son los cementerios o algún otro similar, para poder evitar ese tipo de situaciones y también para mostrar un respeto a las personas que están descansando ahí. Bien, vamos a la última historia de este podcast, la cual se titula El Anillo. En la gran ciudad habitaba un hombre bastante adinerado y atractivo. Su nombre era Manuel. Él había conocido a una mujer muy hermosa llamada Samantha, con quien mantenía una relación sentimental. Años después se casaron y con un anillo muy costoso y hermoso le prometió amor eterno para toda la vida. Pero como toda historia tiene un final, Samantha enfermó de gravedad y no se pudo hacer nada, ni con todo el dinero que poseía Manuel. Samantha murió. Antes de fallecer, Samantha le hizo prometer a Manuel conservar su anillo. Por nada del mundo debía venderlo y mucho menos regalarlo. Pasaron exactamente, pasaron exactamente 10 años para que Manuel se volviera a casar con otra mujer llamada Bárbara. Pensó que era buena idea que Bárbara se probara el anillo de Samantha, pero le incomodaba verla con el anillo. Así que con el fin de olvidar a Samantha, con la que había compartido 8 años de matrimonio, decidió traicionar la promesa que le hizo y vendió el anillo. Días después, la vida de Manuel dio un giro inesperado, pues su empresa perdió grandes ganancias y contratos importantes. Tan grande fue su pérdida monetaria que Manuel se quedó en bancarrota. Bárbara, decepcionada de ya no tener una vida lujosa a su lado, se divorció de Manuel, no sin antes quitarle lo poco que tenía de dinero. De algún modo, Bárbara logró recuperar el anillo y se lo colocó en el mismo dedo en el que Samantha solía colocarlo. Después de un tiempo, Bárbara enfermó al igual que Samantha y falleció. Manuel pagó muy caro las consecuencias de traicionar la promesa que le había hecho a Samantha sobre su anillo. Todo estaba muy claro. Samantha advirtió a Manuel sobre nunca vender o regalar el anillo, pues al hacerlo, la persona sufriría cambios negativos en su vida y al regalarlo, sufriría lo mismo que la última persona que lo portó, hasta el punto de fallecer. Sin darse cuenta, Manuel había comprado un anillo de compromiso hechizado. Este texto es de la autora Lina Ferrer. No creo que el anillo haya estado hechizado, encantado o cualquier adjetivo que le quieran poner. Lo que sí pienso es que ya tenía la intención de la persona. Cuando hablamos de joyería o de amuletos y talismanes, yo creo que Samantha lo que hizo fue hacer un amuleto de su anillo. O no un amuleto, como que le impregnó tanto de su esencia, que eso hacemos con los amuletos, que pueden ser prendas, que pueden ser joyería, que pueden ser cosas para el cabello, etcétera. Ella ya le había puesto su esencia y él ya no quería que se lo diera a nadie. Ella fue muy clara: no lo vendas, no lo regales, porque era de ella. Y aunque podamos verlo como un pensamiento a lo mejor muy narcisista o egoísta, ella fue muy clara.
en que no lo hiciera porque sabía las consecuencias que esto podía traer. No sabemos si Samantha hizo algo con el anillo, lo ritualizó o cualquier cosa. Ella quería que se quedara solamente con su esencia. Esta historia nos marca eso. Podemos ver a Samantha como la mala, pero no creo. Ella fue muy clara en que ese anillo no se podía regalar, que no se podía vender por algo. A lo mejor, como les digo, lo ritualizó, le impregnó demasiado de su esencia y por eso quería que lo conservara Manuel como un recuerdo del matrimonio que ellos tuvieron. Hasta aquí el podcast de esta semana. Espero que les hayan gustado mucho estas historias que les compartí. Recuerden que pueden seguir este proyecto de Enigmas en sus redes sociales, @enigmas.inb, Instagram y TikTok, Enigmas con Valeria Yáñez, YouTube, Facebook y Spotify. Nos vemos en el último podcast de la ya eterna temporada 3, que está nada de terminar, que espero también les guste mucho. Gracias por seguir este proyecto y nos estamos viendo también en las redes sociales de Enigmas con más contenido adicional. Hasta luego.